un buque petrolero al servicio de la flota británica, que lo conoce muy bien nuestro amigo Raúl Padrón, que ya hemos hablado. Se hizo la denuncia acá. Y se hizo la denuncia acá. Con esa carga de profundidad, era de bandera liberiana, es decir, pero al servicio de la flota inglesa, sin ninguna, o sea, actuando al enemigo. Sí. Se verifica eso. Entonces se le tiran esas cargas de profundidad. Pero a su vez se da el aviso y sale un bombardero Canberra. Y el bombardero Canberra, una vez que pasó, le tiró, que hizo poco daño porque era un súper petrolero, deben tener como 300, 400 metros de largo, más o menos, 60.000 toneladas de aeronafta, es una bomba volante, navegando. Entonces, una de las bombas le pega, pero no explota. Quedó adentro del buque. Y no tiene mejor idea que llevarlo a Brasil. Como Brasil se había declarado neutral en la guerra, ¿no es cierto? Le dice, no, y menos con una bomba adentro. Una bomba con un superpetrolero me vuela, no sé, el puerto. Entonces lo fletó, le dijo, no, ustedes no entran. Lo paró y le dijo, no, aparte somos neutrales, qué sé yo. Y lo mandaron otra vez al océano. No le quedó más que hundirlo. Pues esa bomba es un peligro desactivarla. ¿Qué ha pasado con la fragata, por ejemplo, Arden? Cuando había quedado una bomba, cuando la quisieron desactivar, explotó y se hundió. Entonces acá lo que hicieron con el río y lo hundieron. Total, digamos, los reaseguros más importantes del mundo están en Londres, así que después hubo un juicio que querían, no sé, que ahí después más. Pero a partir de ahí, después también se lo empezó a adaptar como bombardero al Hércules. Una cosa. Sí, sale seguido en una página, lo vi los otros días, estaban los dos pilotos y hacían eco de esto. Y en San Andrés Giles, cuando puse el plotter de Nani y de Losito, vino mucha gente a preguntar que no sabe que tenemos héroes de Malvinas. Entonces le empecé a explicar, digo, mira, para mí, mi hermano combatió en Malvinas, el Regimiento 25 de Infantería, con Senetrina en Bahía Foc, pero para mí, si yo tuviera que decir hoy que es una fecha en la cual se recuerda todo, podemos estar contentos los argentinos de lo que hizo en la guerra. No podemos tener prisionero de guerra. Pero viene una señora y me dice, ¿cómo prisionero de guerra? Sí, señoras, el coronel Losito, y llevamos volante con Carlito y repartimos los cuatro. Estel, Losito, un montón. Le digo, ¿cuánto? Y hay montones presos. Entonces le digo, no, dice, pero esto es una aberración, y empezó a reunir gente, a sacarle fotos, a llevar volante. Muy buena esa acción tuya. Excelente. Y no sabían cómo. ¿Sabes por qué? Porque esto une lo que siempre decimos, lo venimos hace décadas. Tanto la guerra interna que tuvo la Argentina como la externa fueron manejadas en el mismo lugar. Perfecto. Entonces, esta es la comprobación. Es decir, porque a ellos les duele, hoy lo ponía cuando mandé el aviso del programa, mandé, en total son 24 buques de guerra ingleses de una flota en la cual había buques abastecedores, logísticos, etcétera, etcétera. 146 buques en total, fue la flota más grande después de la Segunda Guerra Mundial, o el convoy, como le decían antiguamente, cuando salían esa cantidad de buques, la Task Force en inglés, la Royal Navy, ¿no es cierto?, en la cual de lo que eran buques de guerra, que serían la mitad, el resto eran logístico, aprovisionamiento de transporte de tropas, pertrecho, sanitario, todo lo que quieran. 24 fueron hundidos, severamente dañados, que no les sirvió después para nada,
y fuera de servicio. Entonces yo preguntaba, ¿esto es ganar la guerra? Como la define usted siempre, ¿no? Exacto. Esto fue una victoria a lo Pirro en la cual Estados Unidos permanentemente, como no quiero usar el término, ¿no es cierto? Pero como si le hubieran una piola colgada, ya saben de dónde, ¿no? Hacerle recordar que si no eran por ellos y por el apoyo de inteligencia chileno, no ganamos nada. Con la derrota más grande después de la y con eso y todo, confirmado después por los mismos yanquis, tenían para 3 días, a lo sumo 4 días de combate. Ya no tenían munición, no tenían reemplazo. El Atlantic Conveyor, el famoso buque, digamos, logístico de más de 300 y pico de metros, tenía, se calcula, más de 12 o 15 Sea Harrier, tenía 3 Chinook de 20 toneladas, tenía los Sea Lynx, helicóptero también yo, los misiles Sidewinder que le había pasado a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y fue una derrota total. El hundimiento de ese buque logístico demoró 20-25 días más la guerra. Porque contaba también otra anécdota que la mandé y yo no sabía que un presidente italiano, primer ministro, 7 veces Giulio Andreotti, ¿no es cierto?, en un reportaje a un periodista argentino sobre la guerra de Malvinas, dice, nosotros estuvimos apoyando a la Argentina. Dice, tal es así que los servicios secretos ingleses detectan el apoyo y me llama la primera ministra Margaret Thatcher, increpándolo, diciéndole que Italia formaba parte de la OTAN y que la OTAN estaba comprometida en la guerra de Malvinas. Así, más clarito para todos los muchachos que no, muchachos, claro. Estaba comprometida. ¿Contra quién combatió Argentina? ¿Contra quién combatió? Bueno, pero el Tano le salió de adentro y dice somos la sangre de Italia. Le dice en italiano, le dice, pero usted se olvida que el primer muerto en Malvinas, ya aquí no es primera generación de italianos, claro. Primera generación de italianos. Dice, entonces acá prima la sangre sobre el agua. Claro. Entendible. Bueno, dice que da a entender que le insultó y le cortó. Claro. ¿No es cierto? Va por la pasión italiana. No, claro, porque ella, cuando larga la flota y la bendice cuando sale a la campaña colonialista, esto conversado, a mí me tocó conversar con un prisionero inglés, un aviador naval, teniente de navío, Lowell, que se eyectó, el compañero de él muere cuando bombardean el 1 de mayo y él se eyecta y se parte las piernas, entonces lo enyesan en el hospital Rubical de Puerto Argentino y lo pasan después como Rivadavia y de ahí una semana hasta que mejoró a Montevideo, que era el camino que seguía. Entonces no quería hablar y en un momento se larga a hablar porque hasta después nos hace firmar el yeso, como se acostumbra. Le digo que le firmaba porque a ellos le habían pintado una guerra, digamos, contra estos argis, como decíamos recién, del sur, que era darle 2 gritos, 2 cachetadas y se acobardaban. Y la Thatcher le había dicho, mayoritariamente son descendientes de españoles y de italianos, como que decís, son cobardes, no se hagan problema. Primera sorpresa. O sea, Margaret Thatcher me parece que no leyó ningún libro de Rusia. Dios ciega a los soberbios. ¿No? Sí. Lo ciega. Entonces vinieron confiados, tal y así que después se volvieron para el otro lado tan desconfiados que me contaba este hombre,
¿no es cierto?, que veían, se topaban con ballenas pensando que eran submarinos, les tiraban con todo. Y a la gaviota, cuando venían, que dijeron que eran pucará, también le tiraban, dice, se reía en un momento, dice, el término panic, o sea, el pánico tenía. Una psicosis ya se había instalado. Una guerra psicológica. Aparte era tan efectiva el accionar, que repito, casi 24 buques hundidos, hermano, con algo que también, acá por ahí estamos haciendo un repaso de muchos programas, pero te acordás que yo largué mi opinión sobre dos temas que nunca tuve la certeza hasta unos años después, y que con Javier también lo hablamos. Una es que traían armamento atómico, ¿sí? La Sheffield y la Coventry, que eran gemelas, y que fue al fondo del mar. Y tanto la Argentina como Inglaterra son firmantes del Tratado de Tlatelolco, de México, de no proliferación nuclear en el Atlántico Sur, en este caso. Entonces, ¿qué pasó? La sacaron, están evidencias al campo, como digo yo. Fíjense las películas que hay de los embarcados en los buques de guerra, están todos con trajes especiales preparados para guerra atómica, bacteriológica y química. ¿Por qué? Porque ellos están manejando material radioactivo, es evidente. Fíjense, están todos con los equipos esos. Ahora tocar eso. Miren ese detalle nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Fueron hundidos. Entonces yo no tenía la certeza. Unos años después, que estábamos saliendo en Florida y Corrientes, no sé si te acuerdas, que estuvimos 7 años y le contaba, caían, como estábamos en Florida y Corrientes, la City de Buenos Aires, lleno de extranjeros que pasaban, entre los cuales pasaban periodistas. Me acuerdo, el primero que pasó, un español. Cuando vio, se quedó, entonces preguntó quién estaba a cargo, me indicaron y me dice, hombre, entonces le conté, se enganchó, fuimos a tomar un café, como 2 horas, y me dice, pero ustedes, dice, ¿tienen idea de lo que han hecho? Pero yo calculo que sí, y otros cuantos, como yo, calculamos que no tenemos la certeza. Y me dice, porque llevaban material nuclear. Dice, esto comprobado y sabido en España, en los medios periodísticos, porque él era corresponsal de guerra, este periodista. Entonces, llevaban material. Entonces, ya era una fuente, ¿sí? Y después, con los años, sale prácticamente, porque eso no lo pueden ocultar, por más decreto que firmó la Thatcher por 90 años, no se puede exhumar nada de la guerra de Malvinas por esto, porque al día de hoy va a tener un grave problema Inglaterra, no la Argentina, en la cual se va sabiendo por boca de los protagonistas y de los que sufrieron, inclusive que quedaron malheridos, con secuelas igual o peores que los argentinos, y más todavía, y más, porque tuvieron que soportar los bombarderos aéreos, ¿no es cierto? Y yo no quisiera estar del otro lado, de ese lado, cuando explota una bomba en un buque, o en la Argentina, o en donde sea, y vuela todo por los aéreos, y no se salva nadie, donde expansiva el incendio, todo y tal, así que se hunden varios de ellos. Le voy a preguntar a Javi, porque subí al Sí, Facebook. así me da un respiro. ¿Qué es la portada que hiciste del Frente Patriótico que lo están difundiendo por todos lados? ¿Qué barco es el que pusiste que sale en misil y lo parte al medio? Me parece que es una representación del Sheffield, ¿eh? ¿Sí? Sheffield. Pues, Es tuvo un una escocés. aceptación. Sí. Aparte lo armó espectacular, digo, y le puse quién lo había armado y todo. Es la portada que mandaste como primera, yo lo puse junto con el escudo de la Fuerza Aérea. O sea, también en recordación. Y la gente entiende de qué se trata, porque los comentarios... Pero hay mucha ignorancia. Claro, sí, pero hay algo que dijo usted que
que creo que empieza a jugarle en contra a todos estos desmalvinizadores desde el 83 a la fecha.